¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 5 de diciembre. Estamos finalizando la semana y como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos, es un placer que usted se informe junto a nosotras. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, amigos televidentes. Cerrando semana y de la mejor manera. En estos momentos se está realizando el sorteo del Mundial y más adelante vamos a estar llevando los detalles de cómo quedan los grupos en este próximo Mundial, en los que van a ser protagonistas 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. Ha generado mucha expectativa, incluso porque las personas que no somos tan aficionadas del fútbol, Zuli, hasta yo estaba pendiente de ver ese sorteo, porque el Mundial nos une a todos, ¿verdad? Claro, así es una pasión que une. Sí, así que bueno, les invitamos a que se mantengan pendientes de la transmisión. Vamos a estar informándoles del deporte, del entretenimiento, de noticias nacionales e incidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas, que han dejado un saldo de al menos 10 personas lesionadas. En la siguiente nota les presentamos un recuento de estos hechos. El conductor de un microbús de transporte privado impactó en la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado sin señalización debida a un costado de la carretera que del redondel Integración conduce a Quesaltepeque. A pesar del fuerte impacto, la víctima fue atendida con lesiones leves. Socorristas hacen el llamado a la población a tomar medidas de precaución en las arterias de alto flujo vehicular. La búsqueda acabada, nosotros nos hicimos presentes primeramente, ahí llegaron las demás instituciones. Distracción al volante y pues no respetar las señales de tránsito también, ¿verdad? Siempre manejar a la defensiva y pues si toma no maneje. Y en otros hechos, 3 personas resultaron lesionadas en un siniestro registrado en la carretera que conduce a Zacatecoluca. En el percance se vieron involucrados 4 vehículos y un tractor. Las víctimas fueron trasladadas a un centro hospitalario, mientras que otras personas fueron atendidas en el lugar. Mientras que en la autopista a Comalapa, un pick-up volcó cuando transportaba a 6 personas hacia el aeropuerto. Uno de los ocupantes resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado de inmediato a un centro médico. Con imágenes de José Delgado, un informe de Carla Araniva. Una rastra volcó y derribó un poste del tendido eléctrico sobre el kilómetro 88 de la carretera panamericana en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste. El paso estuvo restringido durante varias horas por la peligrosidad de los cables que cayeron sobre la vía. Las cámaras de videovigilancia Ciberseguro de la Alcaldía de San Salvador Centro captaron un acto de intolerancia entre el conductor de un microbús y el camión, que ustedes ven en pantalla sobre la 49 Avenida Norte. Por este hecho, estuvieron a punto de que los otros automovilistas también se accidentaran. Uno de nuestros equipos verificó la denuncia ciudadana de una ruta de microbuses que realiza paradas por hasta 10 minutos en una de las vías más transitadas de la capital. Algunos motoristas siguen incumpliendo reglas de tránsito. Un ejemplo claro es la parada no autorizada que realizan los microbuses de la Ruta 4 frente al Hospital Rosales sobre la 25 Avenida Norte en San Salvador. A pesar de esta señal, quienes manejan estas unidades siguen realizando paradas no autorizadas, aunque unos metros más adelante se encuentra el área donde podrían hacerlo. En este caso, quienes también ponen en riesgo su integridad física son los usuarios que esperan subir o bajar incluso en la cuneta. Bajar o subir pasajeros es una falta sancionada con hasta $100 y estacionarse en ejes preferenciales implica una multa por $150. Sin embargo, no es la primera vez que un microbús realiza estas acciones, generando caos vehicular por hasta 10 minutos. En lo que va del año, al menos 1.006 siniestros viales han sido causados por el transporte colectivo. Es decir, 121 accidentes más que 2024. Este fue un informe de Marina Alas. Y la demanda de sangre aumenta durante las festividades de Navidad y fin de año, debido también al incremento de accidentes de tránsito. Por eso, Cruz Roja Salvadoreña hace el llamado a la población para que puedan donar.
La temporada navideña y de fin de año es un periodo asociado al incremento en la movilidad, pero también a un aumento en los accidentes viales, razón por la que Cruz Roja Salvadoreña advierte sobre un incremento significativo en la demanda de sangre. Actualmente, la institución dispone del 60% de abastecimiento para afrontar esta temporada, además de continuar proveyendo a los pacientes crónicos. Prácticamente se mantiene en igual tendencia, porque usted recuerde que los accidentes y los pacientes crónicos siempre demandan sangre. Lo que pasa es que es la provisión que nosotros tenemos. Para en otras temporadas, por ejemplo en Semana Santa, sí estábamos escasos. Ahorita tenemos, como le digo, pero solo O positivo. Entonces, sí podemos hacer frente, pero no con todo. En el país se identifican 8 tipos de sangre, sin embargo, los grupos negativos continúan siendo los más complejos de obtener. Se ve reflejado en su baja disponibilidad dentro del banco de sangre. Que son el O, el A, el B y el AB. Positivos, RH positivo y RH negativos. Los que son más frecuentes en El Salvador son los positivos. Piden otro que no sea O positivo, ahí sí no podríamos cubrir las necesidades, como es el caso del A positivo y los negativos, porque al momento solo tenemos 3 empacados negativos. Personas como Emanuel, quien dona sangre de manera regular tanto en la Cruz Roja como en otras instituciones, tienen claro que con una donación es posible beneficiar hasta 3 pacientes. Ayudarle a las demás personas, o sea, uno nunca sabe cuándo no va a necesitar de los demás. Y la importancia mayormente para estas fechas, que hay muchos percances viales, uno nunca sabe si puede ser un familiar que lo necesita. Entonces hay que tener nuestra reserva de banco llenas, bueno, o tratar de tenerlas llenas. Los requisitos para donar son accesibles y el proceso es seguro. Dona cada 3 meses. El perfil es de una persona saludable, alguien que en los últimos 15 días no haya tenido ningún proceso infeccioso, no se esté tomando ningún medicamento por cualquier infección, que si ingieren medicamentos en forma crónica se los toman ese día que vienen acá. Aquí se les hace un chequeo médico. Son personas también que pueden desayunar, ¿verdad? Cosas que no sean grasosas, no es necesario estar en ayunas, que se haya dormido una noche previa, mínimo 5 horas, que se sientan bien de salud y que tengan el deseo de querer ayudar. Comienza a donar desde los 18 años, esto significa tener TUI. En el caso de las mujeres es hasta los 60 años y en los hombres hasta los 65 años. El peso mínimo que nosotros solicitamos acá son 115 libras. Quienes deseen sumarse a esta labor pueden comunicarse con la Cruz Roja Salvadoreña al 2239-4951 o al 7672-1123. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Abrego. Y ahora quiero compartirle que el cáncer de laringe impacta tanto la salud como la comunicación y las emociones de las personas. En la siguiente nota le contamos las principales señas de alerta que debe tomar en cuenta. El 80% de los casos de cáncer de laringe están relacionados con el consumo de tabaco, ya que el humo daña las células que recubren la laringe y favorece el crecimiento descontrolado de células malignas. Sin embargo, existen otros factores que también aumentan el riesgo. Y yo nunca consumí tabaco, pero trabajé con mucha gente fumadora alrededor mío. Entonces, esto quiere decir que no solo el fumador directo, sino que también el fumador pasivo está expuesto a que pueda desarrollar un cáncer. Ronquera persistente, tos frecuente y dificultad al tragar son algunos de los síntomas a los que debe prestarle atención. Una ronquera que no tiene una razón, porque solo es la ronquera. No hay fiebre, no hay dolor, no hay otro síntoma. Pero también puede una persona tener una tos persistente, seca, que no se calma y que no mejora ni con medicamentos.
Este diagnóstico no solo afecta a la salud física, también tiene un impacto emocional profundo. La pérdida de la voz, los cambios en la apariencia y las limitaciones en la comunicación pueden generar depresión, ansiedad y aislamiento. Nuestra fundación, que es una esperanza, tanto al paciente laringectomizado como a sus familiares, que se puede volver a tener una vida, ¿vea? Se puede volver a hablar y hay esperanza de cambios. Entonces, somos una fundación que genera este impacto positivo. Porque quedarse sin voz es un impacto tan grande que muchas personas entran en depresión. Y hay personas que por la depresión mueren, no por el cáncer. Ante este panorama, Funda Habla ofrece un acompañamiento integral a los sobrevivientes de cáncer de laringe, brindándoles terapias para desarrollar nuevas formas de comunicarse, así como apoyo emocional y psicológico durante su proceso de recuperación. Un informe de Carla Arango. Y el Ministerio de Medio Ambiente comunicó que del 5 al 9 de diciembre se registrarán mareas vivas en la costa salvadoreña, ocasionadas por la alineación de la luna con la Tierra y el Sol durante la luna llena. El nivel más alto se presentará en La Unión con 3.7 metros, por lo que las autoridades piden precaución ante los cambios en el nivel del mar. Una de la tarde con 14 minutos. A esta hora vamos a estar pendientes de lo que podemos esperar con respecto a la situación atmosférica, al clima, con Amídes Figueroa. Saludos en este viernes 5 de diciembre. Desde ya le deseamos que tenga un feliz fin de semana. Hoy tendremos nubosidad en tránsito que podría dejar algunas lluvias en la zona norte y la cadena volcánica central y occidental, siempre pues producto del viento acelerado del noreste y este y algunas vaguadas cercanas a nuestra región que estarán provocando pues estas probabilidades bajas de tener lluvias este día, aunque pues podríamos tener algunos episodios de lluvia de débil a moderada. Le estaremos informando de los cambios de este pronóstico a través de nuestras redes sociales, por lo tanto la invitación es a que se mantenga siempre pendiente de las actualizaciones que hacemos cada 6 horas. Con respecto a las temperaturas, siempre tendremos bastante calor, entre 29 y 34 grados Celsius las máximas para la zona occidental. Para la zona central tendremos 31 hasta 36 grados Celsius en la zona central, e igualmente para la zona oriental estaremos experimentando entre 33 hasta 36 grados Celsius las máximas. Las condiciones en el mar son apropiadas para el turismo y la pesca, pero siempre tenga en cuenta las corrientes de retorno, un fenómeno permanente que pueden arrastrarlo y por lo tanto puede provocarle ahogamiento. Además de eso, a partir de hoy tenemos el fenómeno de mareas vivas, lo cual estará incrementando pues la inundación en la parte alta de las playas y también incrementando la velocidad de las corrientes de retorno. Estas serían las condiciones del tiempo que estamos esperando para este viernes. Manténgase informado a través de redes oficiales y recuerde que el Observatorio informa. Identificados como Ruth Marcela Guerrero, Denis Alexander Vázquez y Richard Balmore Ramos fueron detenidos en el cantón El Progreso de Santa Tecla. Todos ellos cuentan con orden de captura por el delito de agrupaciones ilícitas, según dio a conocer la Policía Nacional Civil. Y en la Libertad fue capturado Melvin Antonio Navas por intentar extorsionar a la población, a quien les exigía el pago de $200 mensuales en concepto de renta a cambio de no atentar contra sus vidas. El sujeto colocaba volantes en los parabrisas de los vehículos de sus víctimas, donde estaban escritas las amenazas, y también aseguraba conocer las rutinas de cada uno de los afectados. Su modo de operar quedó grabado en cámaras de videovigilancia que permitieron dar con su paradero y posterior captura. Ahora este sujeto enfrenta cargos por los delitos de extorsión y apología del delito. Y un salvadoreño es extraditado a México para responder ante la justicia por el delito de secuestro agravado de varias víctimas que buscaban el sueño americano. Así lo informaron autoridades salvadoreñas.
extraditado a México por el delito de secuestro agravado en perjuicio de varias personas que buscaban llegar hacia Estados Unidos. La Fiscalía General de la República realizó la entrega de Juan Cortés en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, donde fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas. Se está llevando a cabo la extradición de Agüedo Juan Cortés Melgar a las autoridades de Estados Unidos mexicanos, quien es requerido por el delito de secuestro agravado en perjuicio de múltiples víctimas, dentro de las que se encuentran 2 víctimas de nacionalidad salvadoreña. Los hechos ocurrieron en el año 2018 cuando el sujeto privaba de libertad a las víctimas para entregarlas a grupos criminales, quienes exigían fuertes sumas de dinero a sus familiares a cambio de su liberación. Cuando el extraditable se encontraba en Chiapas, México, porque se dedicaba al tráfico de personas desde Centroamérica hacia Estados Unidos. En uno de sus viajes entregó a las víctimas a sujetos que las mantuvieron secuestradas con la finalidad de extorsionar a sus familiares, requiriendo altas cantidades de dinero para liberarlas. Esta extradición fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia luego de que el sujeto cumpliera su condena en El Salvador. Por prisión podría enfrentar por comprar un teléfono hurtado o robado. Un abogado recomienda asegurarse de la procedencia del dispositivo a adquirir. También nos explica en qué delito estaría incurriendo. Hacer una compra sin verificar si el producto es hurtado o robado constituye el delito de receptación, tipificado en el Código Penal y sancionado con penas de 6 a 10 años de prisión. Es un delito frecuente que muchas personas cometen sin advertirlo al adquirir un teléfono usado sin investigar su procedencia o conocer los antecedentes del dispositivo. Ante esta situación, un abogado señala que existen formas de realizar la compra de un celular de manera segura y evitar complicaciones legales, como la firma de un contrato de compra-venta que respalde la transacción. Aunque la ley no lo regula, pero podemos hacer un documento privado autenticado, es decir, ante un notario, para tener mayor certeza, seguridad de a quién le he comprado el teléfono y que quede una constancia. O se podría también pedirle fotocopia del documento de identidad a la persona que me lo está vendiendo y al menos dejar constancia escrita en un documento simple, quién me lo vende y todo, y que me firme. Al menos sería una garantía para yo poderme defender de que en efecto ese teléfono yo lo obtuve de buena fe y que tenía pleno desconocimiento que podría provenir de un acto ilícito. La ciudadanía es consciente que la forma más segura de evitar problemas legales comprando un smartphone es adquirirlo nuevo. Sin embargo, cuando hacen este tipo de transacciones, aseguran que son cautelosos. Se arriesga uno bastante al decir, sí, lo voy a comprar o lo voy a obtener, pero no se sabe si de verdad es lícito o ilícito el que le están vendiendo. Sí, tengo conocidos que han hecho este tipo de compras en marketplace, entonces ellos evitan, tienen precauciones así a la hora de realizar una compra. Por lo general no me gustaría comprar en ningún lugar que tenga o que sea de dudosa procedencia, tendría que ser en un lugar que considero yo seguro. Comprar un teléfono de segunda mano no es conveniente porque uno no sabe si es robado. Durante los últimos meses en El Salvador, decenas de personas han sido detenidas por comercializar teléfonos que eran hurtados en las unidades del transporte público. Por ejemplo, en noviembre la Fiscalía anunció que 7 establecimientos que realizaban el ilícito en los mercados Ula Ula y Sagrado Corazón fueron desarticulados tras la aprehensión de varios involucrados. Otro caso, durante el mismo mes, fue en Apopa, donde la policía detuvo a 5 personas que operaban de la misma forma. Hace una semana la Fiscalía señaló que han incautado más de 250 dispositivos electrónicos solo en Mexicanos, Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque. Este es un informe de Moisés Bonilla. Y los titulares de la Corte de Cuentas de la República y de la Fiscalía General
firmaron un acuerdo de cooperación y apoyo interinstitucional para coordinar, desarrollar e implementar programas de formación, asistencia técnica, capacitación, especialización y extensión académica enfocado en fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de acuerdo con las necesidades de cada una de las partes. Y 3.513 gramos de marihuana y más de 13.000 gramos de cocaína fueron destruidos por autoridades. Los narcóticos, valorados en $353.553.26, fueron decomisados en diferentes procedimientos y pertenecen a 14 casos ya judicializados. Uno de estos es el de una estructura que alquilaba inmuebles con el objetivo de almacenar la droga proveniente de Guatemala y luego distribuirla a nivel nacional. Y El Salvador se encuentra entre los países del Triángulo Norte con mayor deuda externa. Mientras tanto, el Banco Mundial advierte que se deben tomar acciones para frenar la crisis financiera. El Salvador se mantiene entre los países con mayor deuda externa de Centroamérica, de acuerdo a un reporte reciente del Banco Mundial. El informe revela que el endeudamiento externo del país se duplicó en los últimos 14 años y que se depende cada vez más del financiamiento de préstamos externos. Entre 2010 y 2024, la deuda externa pasó de $11.496 millones a $24.962 millones, lo que coloca al país como la segunda nación con el mayor monto de deuda externa dentro del Triángulo Norte. ¿Pero qué implicaciones tiene para el país que la deuda externa se duplique? Bueno, en primer lugar, aumenta el servicio de la deuda, es decir, aumenta los pagos de intereses y aumenta el pago de capital. Esto hace de que este aumento del servicio de la deuda reste ingresos disponibles para otras actividades, y el tercer momento es que también los gastos son rígidos y esto hace de que no haya mayor disponibilidad tanto por el pago de intereses como por el conjunto de necesidades. Obliga a endeudar más el país. El documento detalla que la mayor parte del crecimiento del endeudamiento corresponde a compromisos de largo plazo y se concentra principalmente en préstamos otorgados por la banca multilateral. En 2024, el 51% de la deuda estaba en manos de acreedores privados, 47% correspondía a organismos multilaterales encabezados por el BID y el Banco Mundial, y 2% a Japón, Alemania y España. ¿Se ha preguntado si el endeudamiento público afecta en la inversión de servicios públicos? Como por el aumento del servicio de la deuda, tanto intereses como amortización, le resta disponibilidad de recursos a la hacienda pública, entonces destina menores recursos para tanto educación como la atención de la salud y otros servicios básicos. Y no es que la administración no lo haga, lo que sucede es que la presión del servicio de la deuda hace que no pueda cumplir con esas obligaciones. Esto le afecta. Los nuevos compromisos de deuda también reflejan cambios importantes. Los préstamos de acreedores oficiales llegaron con plazos de entre 15 y 25 años, periodos de gracia entre 5 a 10 años y tasas de intereses que en 2024 alcanzaban hasta el 8%. Aunque el Banco Mundial reconoce señales de recuperación, advierte que el país continúa expuesto a riesgos relevantes relacionados con la sostenibilidad de su deuda, el manejo de sus pasivos y la estabilidad de sus fuentes de financiamiento. Este fue un informe de Marina Alas. Y más de 1.5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos. La mayoría de ellos envían remesas para los gastos de servicios básicos, médicos y educación, según detallan los resultados de una reciente encuesta. El 86.3% de los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos envían remesas a sus familiares. Así lo reveló la octava encuesta publicada por el Banco Central de Reserva. Dinero que es destinado principalmente a gastos de manutención, pagos de servicios básicos, gastos médicos y en educación. La remesa promedio global que reciben las familias es de $350. Según el BCR, para el 43% de los remitentes, estas remesas representan la única fuente de ingresos para los hogares que son receptores. Los salvadoreños que envían remesas desde el país norteamericano tienen una edad promedio de 44 años, quienes se desempeñan, en la mayoría de los casos, a la construcción,
servicios de limpieza y restaurantes. El 17.3% de los connacionales encuestados manifestó que prefiere aplicaciones o plataformas digitales para enviar remesas a El Salvador, mientras que el 20.2% dijo que mantienen al menos un producto financiero en instituciones de nuestro país. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y un experto en economía se refirió a métodos para ahorrar dinero y de cómo evitar caer en deuda para este periodo en el que muchos reciben su aguinaldo. En una época en la que la actividad económica se incrementa, muchas personas continúan sin poder cubrir sus gastos mensuales ni saldar deudas, pese al aumento del 12% en el salario mínimo. Según economistas, la planificación financiera es clave para hacer frente a este tipo de situaciones. Recuerda que tienen que establecer objetivos y perspectivas de vida para que poder hacer una planificación presupuestaria, reconocer cuáles son tus ingresos y cuáles son los gastos. Tienes que también evitar aquellos gastos que se les conoce como gastos hormiga, que son aquellos que te consumen el presupuesto y generalmente cuando te consumen el presupuesto tú te sobreendeudas porque adquieres una deuda para pagar otra deuda. A esto se le suma que el precio de la canasta básica rural ha aumentado $10.14 de enero a octubre de este año y $4.10 la urbana. Ante este incremento, algunas personas han identificado cuáles son los elementos necesarios que deben comprarse para evitar endeudarse. Comprar lo que uno tiene al alcance de la mano, comprar lo que uno pueda, pues los estrenos de los hijos y cosas así que no sea tan alto y económico. Lo importante es hacer uno un estudio que es lo necesario, ¿verdad? Para no caer en ese punto, pues no llegar a ese punto de endeudarse. No, ahorita no. La verdad que quizás más adelante, cuando ya uno como que se siente más estabilizado. Bueno, en mi pensar. Pese a que el alto costo de vida se ha catalogado como uno de los principales problemas del país, de acuerdo a encuestas, aún hay quienes consideran se puede ahorrar. Así como está la situación, no puede, lo que va ganando se va gastando. Yo me mentalizo de que como que no lo tengo. Aunque esté pues ahí, digamos, una cuenta o algo así. ¿Y eso es mensual el ahorro? Quincenal. Hay que tener un hábito, ¿verdad? Un hábito de una cobra, $1, ¿verdad? Y se puede ahorrar, pues. También existen planes de ahorro. Uno de estos es siguiendo el método 50-30-20. Es 50 de alimentos, 30 de compromisos y 20 de deuda o de ahorro, que es un método de aprendizaje, pero hay otro método de ahorro que se le conoce como el método de los sobres. Es decir, que lo que ganas, destínalo para diferentes formas, en sobres distintos. Este método es flexible porque lo puedes estar metiendo los ingresos en un sobre, de ahí en otro sobre. Para poder ahorrar se requiere de disciplina y establecer objetivos de consumo. También se recomienda calcular desde ya los gastos de enero, como la matrícula, uniformes, útiles, entre otros, y evitar compras impulsivas. Este es un informe de Marcela Rivera. Regular es la calidad del agua del río Lempa. Así lo revelan recientes estudios, por lo que expertos de la región dicen que se deben tomar acciones para revertir la contaminación. El 90% de las fuentes de agua, ríos, fuentes de agua a nivel nacional están contaminados, 90%. La calidad del agua del río Lempa ha bajado en los últimos años. Actualmente es regular y, de acuerdo a expertos, se encuentra en peligro debido a múltiples factores contaminantes. El río Lempa une a los países del Triángulo Norte, ya que recorre 422 kilómetros, nace en Guatemala, atraviesa el occidente de Honduras, llega a El Salvador y desemboca en el Océano Pacífico. En el 2010 podríamos calificar la calidad del agua del río Lempa en toda esta parte buena. Significa que tenía arriba de 70 puntos del índice de calidad de agua. Sin embargo, ahora tiene arriba de 60, ¿no?
ha reducido unos 10 puntos. Factores que contaminan el río Lempa: el mal manejo de las basuras, las aguas negras de los centros urbanos, o sea, las aguas servidas, digámosle, todos los desechos industriales, la erosión de los suelos, o sea, la deforestación y la minería metálica, que debería ser prohibida en El Salvador. Muchos habitantes de estos países del Triángulo Norte son abastecidos por el río Lempa, pero para ello el agua debe pasar por un proceso de tratamiento. El agua del río Lempa llega a nuestras casas. Aquí en el área metropolitana de San Salvador, 70% de los habitantes del área metropolitana de San Salvador se abastecen del río Lempa, nos abastecemos del río Lempa. No la podríamos usar sin un previo tratamiento. ¿Por qué? Porque los principales contaminantes que podemos encontrar son fosfatos, nitratos, materia orgánica y también bacterias coliformes totales, coliformes fecales y E. coli. Sostienen que tomar acciones que reviertan la contaminación del río Lempa y los efectos del cambio climático es necesario para evitar una crisis hídrica. Los 350 millones están siendo invertidos en el programa Somos Río Lempa. Ese nos parece que es un aporte muy importante de parte, en este caso, del Estado salvadoreño, a través del programa Somos Río Lempa, que ya tiene un año de estar en funcionamiento. Es un gran avance. No obstante, no es suficiente para detener el deterioro que día a día, minuto a minuto y segundo a segundo, el río Lempa sufre. Se requerirán y se requieren grandes inversiones, por ejemplo, inversiones estratégicas en plantas de tratamiento de aguas negras, por ejemplo. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que hacemos nosotros en Guatemala va a impactar abajo de la cuenca del río Lempa, ¿no? Entonces, allá pues hay ciudades grandes, acá en nuestro territorio, como Esquipulas, donde, digamos, se debe trabajar de la mano también con ciudades en el área de Honduras y también en el parte de El Salvador. Estas declaraciones fueron brindadas durante el foro regional denominado Por la Vida del Río Lempa, organizado por la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa y la Red por el Rescate del Río Lempa, donde destacaron la importancia de la cooperación y gobernanza frente a la crisis climática de Centroamérica. Con imágenes de Juan Castellano.